La semana pasada habíamos hablado de este fallo de la justicia que dio por tierra con la posibilidad de presentar un amparo en contra de la reforma previsional, ¿no? Y estamos en línea con el doctor Facundo Fernández Pastor, que es especialista en Derecho de Seguridad Social. Facundo, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Facundo, ¿nos podés explicar? Nosotros algo comentamos, pero somos leos en el tema, por lo tanto vos, que sos un especialista en esto, ¿nos podés explicar qué es lo que dijo el Juzgado Federal de Primera Instancia de Seguridad Social número 2? Bueno, me imagino que de lo que estás hablando es de la resolución de Strasser sobre Así es. La causa de ATE. De ATE, claro, la presentación que había hecho ATE, que creía que a través de esta presentación, que es mucho más rápida que hacer todo el procedimiento habitual, trataba de ponerle un freno a la ley de reforma previsional. Sí, lo que dijo Strasser es que ATE tiene que iniciar nuevamente el proceso por la vía ordinaria, o sea que la vía que escogió, la vía del amparo, que es una vía extraordinaria, no es la vía adecuada. Por lo tanto, le ordena adecuar la vía en 30 días, cosa que no es posible, porque la vía ordinaria requiere en seguridad social de un reclamo administrativo previo, o sea que se presenten ante el CES, hagan el reclamo, ese reclamo sea rechazado y lo presenten como requisito previo a la demanda, por lo tanto los hacen iniciar nuevamente la demanda en un proceso largo que tiene una apertura a prueba mucho más amplia, con lo cual lo que está haciendo es rechazárselo formalmente, como hizo en su momento cuando mi padre presentó el amparo por la reparación histórica. Claro. Busca una cuestión formal para no resolver el fondo de la cuestión. Claro, hablamos con tu padre, recuerdo, en ese momento y nos explicó. ¿Y por qué considerás que se hace esto? ¿Hay una intención aviesa de dilatar esto? ¿De Strasser? Sí. No, ¿qué es lo que hace Strasser? Strasser lo que hizo es como en su momento, de una manera absolutamente ilegal y a pedido de ANSES, Strasser se autoproclamó como el juzgado que se hizo cargo, en términos jurídicos, el foro de atracción de todos los amparos colectivos y también de todos los amparos individuales, porque todos los amparos individuales caen en el juzgado de Strasser. De hecho, nosotros lo recusamos con causa y por eso pudimos salir de Strasser. Él lo que hizo fue sentar jurisprudencia sobre sí mismo, para así rechazar a todos los demás amparos presentados y que están en su juzgado y no tener que aplicar la jurisprudencia que sentó la Sala Tercera en el amparo que hicimos con mi padre. Estamos hablando con un especialista en seguridad social, el doctor Facundo Fernández Pastor. Ahora, de acuerdo a tu experiencia, aquí, por lo que yo alcanzo a entender, hay una irregularidad, ¿no?, de cómo este señor queda al frente de todo esto. Sí, una irregularidad porque se están parando en en una acordada de la Corte que refiere a los foros de atracción. Pero la está utilizando de manera inconstitucional, porque es a pedido de parte. Es ANSES quien le pide que se declare foro de atracción. Claro. De ahí en más, y esto lo planteó la CETEP, que tiene una apelación sobre su amparo, que es uno de los que se va a caer porque no es la vía adecuada, según Strasser. Lo tiene apelado en la Sala Tercera, diciendo que es inconstitucional que Strasser se haya declarado fuera de atracción. Claro. Recordemos que cuando hablamos de la reforma previsional estamos hablando de, entre otras cosas, ese mecanismo que terminó perjudicando a los jubilados, quitándole una parte de lo que tendrían que haber cobrado realmente, ¿no? Pero no solo a los jubilados,
porque los medios suelen hablar de los jubilados y afectó a los 17 millones de beneficiarios de la Seguridad Social. Claro, ahí están también los que cobran asignación universal y demás, ¿no? Las pensiones no contributivas, las asignaciones familiares, todos los más vulnerables de la Argentina estuvieron afectados porque todos esos beneficios se ajustan con la ley de movilidad. ¿Y qué es lo que queda por hacer de aquí en adelante? ¿Iniciar el proceso ordinario? Igual, de todas maneras, digamos, ¿no? Esto yo lo digo desde fuera, vos me dirás si es correcto, que sos un especialista. Esto de dilatar las cosas, cuando se está hablando, por ejemplo, de mucha gente que son de edad avanzada, que tiene jubilación, también entraña digamos, algo bastante truculento detrás, ¿no? Porque estamos hablando de gente que no puede esperar un proceso normal de varios años, como generalmente son estas causas judiciales. Yo creo que lo que queda por hacer es seguir la pelea dentro de la justicia. Nosotros logramos ganar en segunda instancia y estamos yendo a la corte por lo que no pudimos ganar. Y además ponerle límite a estos jueces que en vez de ser sancionados son premiados por los mamarrachos jurídicos que hacen. Porque hay que tener en cuenta que Strasser no es ni siquiera juez, es secretario de su juzgado y está subrogando, pero después de lo que hizo en el amparo de la reparación histórica de mi padre, el Poder Ejecutivo mandó el pliego al Senado para que lo nombren juez titular y los senadores no se animan a aprobarlo. Y ahora está presentado junto a otros 6 jueces que sí son titulares, los 2 fiscales de primera instancia y el fiscal de Cámara, para ser uno de los 3 camaristas que están vacantes en la Cámara de Seguridad Social. O sea, ya además quiere ser camarista. Llama la atención, ¿no? Llama la atención. Estamos hablando con el doctor Facundo Fernández Pastor, especialista en temas previsionales. Ahora, hablando de temas previsionales, nosotros consultamos a mucha gente de distintos sectores, ¿no? Y alguno nos dejó preocupados diciéndonos que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye la vuelta a los fondos de pensión, a las AFJP. ¿Es real esto? ¿Ustedes saben algo al respecto? Nosotros lo venimos denunciando hace 2 años esto. Que las reformas que se venían haciendo terminaban en las AFJP. Este acuerdo lo que hace, más que decir que se vuelve a las AFJP, cosa que se vienen diciendo en el informe del artículo 4 del Fondo Monetario y en los papers del Banco Mundial, esto ya lo venían diciendo, lo que hace es decir que va a utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en gastos corrientes, que esto es algo que permite la ley de reparación histórica y es por aquello que mi padre presentó el amparo en su momento. Si vos utilizás el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para gasto corriente y lo liquidás, lo que haces es quedarte sin sistema de seguridad social futuro. Por lo tanto, no tenés otra alternativa que buscar otro tipo de financiación para que exista un sistema de seguridad social. Si creaste este sistema no contributivo, que es la PUAM, porque ya no tenés más las moratorias, la pensión universal para adultos mayores, que es el 80% del haber mínimo sin derecho a pensión, es un sistema parecido a lo que tiene México, Chile, el resto de los países de la OCDE, para financiar la parte que no es privada. Bueno, esa es una de las patas, que va a ser para lo paupérrimo. Y para los que tengan mayor capacidad contributiva le van a crear un régimen de privilegio, que es el sistema de capitalización, donde el que tenga capacidad contributiva va a poder transferir el impuesto a las ganancias como aportes voluntarios y el resto de los argentinos pagaremos esos impuestos que esos trabajadores ricos puedan poner en su cuenta de capitalización. Claro, claro. Se acaba el principio de solidaridad que existe en el régimen
actual de previsión, ¿no? Evidentemente. Se acaban los tres principios, se acaba el de universalidad, el de integralidad y el de solidaridad, porque deja de ser un régimen que cubre a todos los argentinos por igual, deja de ser un régimen que cubre integralmente las contingencias, porque vos vas a tener una PUAM que está por debajo del haber mínimo y que no te va a cubrir la integralidad de las contingencias que tengas, y la solidaridad la destruís creando un sistema privado y un sistema público. Otra de las formas de la meritocracia, ¿no? Es lo que está sucediendo hoy en América Latina y lo que está sucediendo en España, porque lo que estamos copiando es el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, que es una creación de los 90 en España, se basaba en que había que sacar los impuestos y financiarse con aportes y contribuciones. Entonces le devolvieron los impuestos a los ricos y se financiaron con aportes y contribuciones, y el fondo que tenía España. El fondo que tenía España era multimillonario. Hoy ya le quedan 6.000 millones de euros nada más. Y lo están financiando con rentas generales. Entonces, España, que pensaba que llegaba a 2020 con ese fondo, ya el año que viene el fondo quiebra y ya tienen administradora de fondo de pensión. Bien. Entonces, si no podemos ver que un país del primer mundo terminó con su sistema de seguridad social quebrado por hacer esto, nosotros quebramos mucho más rápido. Nos quedamos preocupados, Facundo. Gracias por atendernos. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. El doctor Facundo Fernández Pastor, abogado, especialista en Derecho de Seguridad Social, hablando de un montón de temas y diciendo al final que no vienen buenos tiempos para aquellos que dependen de una jubilación o una pensión de aquí en adelante.